eso, ¿no? Estoy empezando a grabar. Ok. Ok. Bienvenidos bienvenidos a todos, de verdad. Me encanta además que hay gente recurrente que siempre se está conectando, está Elizabeth, Bárbara, Verónica también se está conectando recurrentemente y eso me encanta. Hola Elizabeth, tan bella. Elizabeth está en Australia. Es una maravilla ¿Sí? que nos conectemos. Ay, también. Sí. Y bueno, nada, estamos aquí. Hola Manuel. Hoy con Carlos Caridad. ¿Te dicen Carlanga? ¿O Sí, es, sí, sí. Ah, Sí, sí. está bien. Sí, desde chamo. Oye, entonces bueno, le decimos Carlanga, pues. Hola Miriam, que está saludando por ahí, Ramón por el chat. Hoy, Carlos, bueno, invitado gentilmente por Aglaya, que es la productora estrella de esta café virtual, viene a hablarnos de fotografía y cine. Carlos, para presentarlo, es guionista, es director de cine, está bastante involucrado con la industria del cine, es, es el guionista y director de Tres Bellezas, que es una peli que si no la han visto, pues la tienen que ver. Y pues está haciendo el podcast Sin la E también con, bueno, Luis, con David y con Aglaya y gente maravillosa, que también tienen que suscribirse a ese podcast y verlo, y escucharlo, porque es una maravilla. Y pues nada, nos viene a hablar de fotografía y cine. Que bueno, obviamente están hermanadas, la fotografía y el cine, digamos, son primas hermanas y hay referencias de un lado y del otro y cruces por todas partes, lo cual es una maravilla. Pero bueno, escucharlo de un director de cine, una persona que tiene tanto tiempo involucrada con la industria, pues va a ser súper interesante. Entonces, pues nada, bienvenidos a todos. Y te dejo, Carlos, el micrófono y bueno, y la audiencia. Te hago como anfitrión para que puedas... ¿Sabes compartir pantalla, Carlito? No. ¿Por qué? Por si acaso quieres subir una presentación Compartir. o cualquier cosa. Abajo o sea, bajas el cursor, el puntero, Ajá. te va a abrir un pequeñito menú. Donde dice compartir, que es una cajita verde con una flecha, ahí puedes compartir tranquilamente la presentación que quieras. ¿Ok? Exactamente. Si por algún motivo se cae la conexión, Chévere. si por algún motivo se cae la conexión, todos se quedan sin hacer nada, nadie se sale, porque la conexión sigue. Y pues nada, listo, estamos listos. De la Carlito. Ok. Bueno, yo le decía a Agla que a mí me gustaría hablar sobre el trabajo del director con el director de fotografía, ¿no? Que es un tema que generalmente no se toca tanto y es una de las cosas más importantes dentro de la realización cinematográfica. El director de fotografía en un rodaje es la segunda cabeza al mando, por decirlo de alguna manera, en cuanto a la concepción. De hecho, yo diría que incluso muchas veces la primera en cuanto a la concepción de la historia, de la imagen de la película. Yo, para explicar esto, siempre traigo a colación una anécdota de una directora que me dio clases cuando estudié cine. Ella se llama Randa Hames, hizo una película que en Venezuela se conoció como Te amaré en silencio, sobre una sordomuda, una muchacha sordomuda que estaba enamorada de no me acuerdo que hacía William Hurt. Pero, exactamente. Y Randa nos contó a nosotros una anécdota para ilustrar qué hacía un director de fotografía, que a mí se me quedó grabada y es la manera más sencilla de explicarlo, ¿no? Ella dice que cuando ella empezó a ver directores de fotografía para una de sus películas, ella le pedía a todos que le explicara o que le mostraran o que le dijeran cómo era el verano. Muchos directores de fotografía que en la entrevista le explicaban, le hacían toda una presentación o una cosa hablada generalmente, ¿no? En esas reuniones.
Pero hubo un director de fotografía que se quedó callado y dijo, ya vengo. Se fue. Ella se quedó en shock porque ninguno le había hecho eso, el hombre no habló y regresó a la hora con un ventilador, un saco de plumas y un asistente y tijeras. Entonces, sin decir nada, ellos entraron y comenzaron a cortar las plumas, muy pequeñitas, el asistente y él, ¿no? Y le decía, un momento y ya te voy a mostrar, un momento y ya te voy a mostrar, un momento, y así. Cortaron un montón de plumas, hicieron una gran bola de plumas cortadas, prendieron el ventilador y él soltó las plumas. Las plumas empezaron, esos pequeños fragmentos de plumas, empezaron a volar por toda la oficina, él apagó el ventilador y esas plumas quedaron flotando. Y el director de fotografía le dijo, ese es el verano. Y ella, por supuesto, lo contrató enseguida. Él estaba evocando o construyendo la imagen que en Estados Unidos, y yo creo que aquí en Venezuela, sobre todo en esta época, es muy común de ver la atmósfera cubierta de plumitas de algún árbol, como creo que el samán hace eso, que bota unos motitos que quedan flotando en el aire, ¿no? Eso, con la luz cálida del verano, para él ya no bastaba nada, o sea, no tenía que explicar nada más qué era el verano. Ella lo contrata y, bueno, hace la película. Pero esto nos lo dijo para que viéramos que el director de fotografía no solamente es cómo voy a poner las luces dentro de la escena para lograr un determinado efecto, sino cómo concibo la imagen con todos los elementos, absolutamente todos los elementos. En esta carrera, como como director de fotografía, yo no estudié dirección de fotografía porque me cohibía mucho, me intimidaba mucho esa rama del cine. Lo lamento, porque en el momento que yo estudié cine no existía el video digital, eran cámaras de 35 milímetros o 16 milímetros, se trabajaba con emulsiones, y los estudiantes de fotografía eran muy crípticos, ¿no? Ellos siempre andaban con su fotómetro, midiendo la luz, ellos siempre andaban con un visor para medir el contraste, que es un visor oscuro que se quitan y se ponían así todo el tiempo y que ponían a uno muy nervioso. Ellos tenían unos libritos rojos donde se hablaba de emulsiones, se hacían equivalencias con los tiempos de revelado. Ellos tenían también una especie de abanico de filtros que abrían y esos abanicos los usaban, esos filtros los usaban para determinados efectos y estaban todo el tiempo hablando en códigos, ¿no? Los directores de fotografía siempre tienden al tema geek, al tema de gustarle mucho la tecnología. Y en esa época me intimidó mucho porque tú no sabías si a ciencia cierta si lo que estabas haciendo iba a tener el efecto que tú querías o iba a quedar como tú querías. Había que revelarlo, había que llevarlo al laboratorio y 2 o 3 días después veías lo que había filmado. Y eso para mí era una causa de estrés enorme porque se podía echar a perder en el camino al laboratorio, el laboratorio podía hacer desastres y tendrías que refilmar o no se podían usar esas escenas. Eso, por supuesto, cambió con el tema digital. Con el tema digital ya hay una inmediatez para la concepción de la imagen, pero en líneas generales se sigue usando el mismo proceso. Cuando tú te reúnes con el director de fotografía y comienzan ambos a intercambiar las ideas y referencias para ver cómo va a ser esta película. Algunos ya llegan con una idea preconcebida, otros esperan que el director les comunique cómo quisiera que se viera esta película y a partir de allí empiezan a construir ellos la imagen. Usualmente usamos muchas referencias. A veces las referencias ya las trae el director, a veces el director tiene una idea vaga en la cabeza de cómo pudiera verse la película y es el director de fotografía el que trae esas referencias. Pero, por ejemplo, yo para un corto que hice sobre boxeo, además de tener la referencia de Toro Salvaje de Scorsese, uno usualmente busca otra referencia que no sea una película. Entonces, yo tenía la referencia de donde una película en blanco y negro, y yo la quería hacer en blanco y negro, pero quería buscar otra cosa, quería buscar otra relación de contraste. No sabía muy bien qué, hasta que, bueno, me puse a investigar y di con un fotógrafo que se llama
fotografía de este fotógrafo. Este fotógrafo en realidad era especializado en béisbol, tenía me está diciendo que, ok, tenía una cámara, tenía un zoom que tenía la graduación de las bases y de las posiciones de los jugadores en el campo. Entonces, si había una jugada, él con una palanca, movía el zoom y siempre llegaba a esa jugada y siempre estaba en foco, ¿no? Era un zoom súper curioso. Pero él hubo un tiempo que hizo fotografía de boxeo y yo di con esta fotografía, no sé si la pueden ver acá. Acá está. Es una fotografía donde el Robinson, que está de este lado, le está prácticamente aplastando la cara a su contrincante y es un momento de suma violencia y congelado en el preciso instante, ¿no? Y lo que me gustó de esto fue el fondo negro. O sea, yo tenía preocupación con el tema de qué iba a hacer con el público, de las peleas, y el fondo negro me dio la clave. Me dio la clave de que yo podía tener un fondo negro y podía resolver el público con sonido. Entonces, una referencia visual ya empieza a construir la película en muchos sentidos. Primero, ya sabía que me iba a ahorrar un montón de dinero tratando de traer público extra a que estuvieran allí. No tenía para eso, pero con un fondo negro se podía sugerir la existencia del público. Porque en el cine no solamente es lo que muestras, sino también lo que no muestras y lo que sugieres. Entonces, con la directora de fotografía, en ese caso una directora de fotografía, Micaela Cajaguaringa, peruana, dijimos, bueno, podemos olvidar completamente el público. El sonidista dijo, sí, yo te puedo construir un ambiente que sugiera, un ambiente sonoro que sugiera que existe ese público. Entonces, una vez que se arranca con una referencia, ya empieza a rodar la bola creativa y empiezan a sumarse todos los departamentos de la película. Entonces, como se sumó el sonidista, se suma el director de arte. El director de arte trabaja en muy estrecha colaboración con el director de fotografía. Por entre ambos, tienen que decidir cuáles van a ser la paleta de colores de la película. Cuáles son los colores predominantes y cuál va a ser la combinación de esos colores. Esos colores tienen que ir variando según sea el clima, según sea la hora del día, según sea la tensión emocional de la escena, lo que tú quieras transmitir en la escena. Es decir, no es una fotografía estática. Usualmente es una fotografía que evoluciona con los personajes, evoluciona con el estado de ánimo de los personajes. Los colores evolucionan con los personajes, sirven para marcar el paso del tiempo, sirven para ubicarte en qué momento de la historia estás y sirven finalmente como un hecho estético. Pero eso es usualmente lo de menos. Todo está en función de la construcción dramática de la escena en sí. Es un trabajo muy complejo, sobre todo por el tema uy, se me va la palabra. Ok, ya me va a venir la palabra. Es un asunto muy complejo por el tema de cómo llevas la continuidad de la historia, visualmente y fotográficamente. Eso es una de las cosas más difíciles para un director de fotografía. ¿Por qué? Porque las películas se filman por pedazos. Y estos pedazos son planos, son escenas. Nunca están en el orden del guión, sino en el orden de producción, porque lo que busca el productor es que le salga barata la película. Entonces, es decir, yo llego a una locación específica y voy a filmar todo lo que está de este lado. Entonces pongo mis luces como director de fotografía, pongo mis luces para filmar todo lo que está de este lado. Es un esquema de luces que pongo detrás. Y luego me volteo para filmar lo que sucede en el lado contrario. Y ahí tengo que mover todas mis luces, ¿no? Pero yo filmo todos los planos que son de este lado y pueden ser, no sé, el plano 1, 3, 6, 9 y 12.
¿Cómo llevas tú la continuidad entre un plano y otro? Ese es el gran reto de todo director de fotografía. ¿Cómo llevas tú la continuidad de un plano que filmó hacia este tiro de cámara y luego tienes que voltearte y hacer el plano contrario? ¿Cómo llevas tú la continuidad de este plano que se está filmando hoy en abril a la continuidad, a la continuación de la misma escena que probablemente se filme en mayo? ¿Cómo haces para llevar esa continuidad? Tienen que ser esquemas de luces, intensidades de luces, filtros, abertura del diafragma, velocidad del obturador, todo tiene que ser, ¿cómo se llama? Grado, el ángulo del obturador, tiene que ser todo, recordar toda esa serie de variables para hacerlo un mes después. A mí me parece sumamente increíble y uno de los grandes directores, lo que hacía uno de los grandes directores de fotografía como Gordon Willis. Gordon Willis filma El Padrino en 1972, filma El Padrino 2 en 3 años después, pero filma El Padrino 3 25 años después. Y tiene las 3 películas, tú las pones visualmente juntas y tienen una continuidad perfecta. No hay ningún salto, no hay ningún plano que tú digas, ¿qué pasó acá? Que este plano no tiene los mismos colores, no tiene el mismo esquema de luces. No, todo está perfecto. Entonces, la principal virtud del director de fotografía es esa, saber llevar esa continuidad. Una continuidad que no puedes saltar, una continuidad que no te puedes olvidar, una continuidad que tiene que estar además amarrada a la intensidad o al objetivo dramático de cada una de las escenas. Es súper complicado. A mí siempre me ha maravillado sobre todo el trabajo de Gordon Willis por eso, pero bueno, por ejemplo, el director de fotografía de una saga como Avengers, que no solamente tiene que moverse por todo el universo de estos personajes que todos son diferentes, sino que además debe tener una continuidad durante todas las películas, ¿no? Esa es la principal virtud del director de fotografía, llevar esa continuidad. Siempre buscas referencias distintas. Si eres un director de fotografía, es obligatorio que tú tengas un background de fotografía, de historia de la fotografía. Ya no solamente la fotografía para cine, sino los grandes fotógrafos de la historia. Henry Cartier-Bresson, Weston, todos ellos. Tienes que conocerlos al dedillo, porque va a haber un director que te lo va a preguntar, va a haber un director que te va a decir, yo creo que esta película puede parecer algo como un Hamilton. Ok, tienes que saber cómo es la fotografía de él, como director de fotografía de cine. Y de pintura. De pintura es muy importante también, porque muchas de las referencias que busca uno para inspirarse a la hora de hacer la película vienen de la pintura clásica, de la pintura del arte moderno, en general, de toda la pintura. Un director de fotografía tiene que estar acostumbrado a visitar museos y a buscar qué referencias le pueden servir para ir desarrollando su arte y su estilo, porque eso es otra cosa muy importante. Y quizás la mejor definición de artista, yo se la he escuchado a un director de fotografía, en este caso otra vez Gordon Willis. Gordon Willis, cuando él dice que él no se considera, en principio, él no se considera un artista, se considera un artesano. ¿Y qué es lo que hace el artesano? El artesano va y hace un determinado trabajo todos los días. Y en ese trabajo diario, el artesano va encontrando problemas que debe resolver. Y a medida que va resolviendo esos problemas, esas soluciones van quedando dentro de su bagaje, dentro de sus herramientas como artesano. Esas soluciones van a ir evolucionando, simplificándose. Y él dice que cuando esas soluciones se simplifican, las soluciones a los problemas que tú te encuentras todos los días, tú vas en realidad depurando tu estilo como artista. Es decir, él lo que concibe es que el artesano es artista porque trabaja todos los días y resuelve problemas. Y al final
de una manera muy personal y una manera muy particular, su propio estilo de resolver los problemas. Eso es justo lo que hacen los directores de fotografía. Bien, van todo el tiempo enfrentándose a problemas pequeños que se pueden convertir en cosas infernales, ¿no? Como la mala elección de un lente para una escena. Eso crea una bola de nieve que incluye a todos los departamentos de una película. Por ejemplo, si un director de fotografía y el director se han puesto de acuerdo un lente abierto, un gran angular, y eso no lo conoce, por ejemplo, el sonidista o no lo conoce el director, se puede haber un sorpresa en el rodaje. ¿Por qué? Porque el director de arte solamente pinta o arregla o hace la escenografía hasta donde ve el lente. Entonces, él siempre pregunta eso. ¿Qué tenemos? Y el director de fotografía tiene que estar constantemente diciendo, vamos con un 25, vamos con un 35, vamos con un 16, vamos al 85. Para que todos sepan hasta dónde ve la cámara. Entonces, el director de arte, en función de lo que le ha dicho, arregla el set para que no se vea más allá de lo necesario. Y el sonidista sabe dónde poner a su microfonista. Porque tiene que haber un lugar en ese set para que se esconda el microfonista y el que lleva el boom. ¿Saben? Que es caña larga con un micrófono que cuelga y entonces busca a las personas. Tienen que dejarle cancha para que estas personas estén allí. Además del asistente de dirección que va a estar en el set. Va a haber un montón de gente metida en el set y todo depende de la elección, por ejemplo, de un lente. Son cuestiones prácticas, son cuestiones, el director de fotografía muy enterado de cómo va la cosa, puede hacer un desastre dentro del esquema de la película. Prácticamente el director de fotografía junto con el asistente de dirección marcan el ritmo de la película, marcan hacia dónde van a filmar. En una película, por ejemplo, en un exterior es muy complicado el tema de los camiones. La gente de fotografía es un ejército. Entonces, además ellos llegan con un camión de cámara, un camión de luces y gripería que le dicen es trípodes, ¿cómo se llama? Clamps, pinzas, trípodes, pinzas, filtros, telas, bastidores. No se imaginan la cantidad de equipo que traen esos camiones. Y un camión de máquinas, porque esa es otra parte de la dirección de fotografía. La dirección de fotografía no solamente ve cómo se va a construir la imagen, sino cómo se va a mover la cámara y cómo se va a mover la imagen. Recuerden que el cine es un movimiento. ¿Para dónde se va a mover la imagen? ¿De dónde ubicas tú ese camión? Ah, bueno, también me falta otro camión. Son 4 camiones. El camión de la planta, que es la que va a darle electricidad a todas las luces que va a montar el director de fotografía. Y el asistente de dirección, por ejemplo, tiene que saber para dónde va a disparar la cámara para tratar de que esos camiones estén del lado que no es, o sea, del otro lado, del lado contrario, de que no aparezcan en la imagen, ¿no? Es una logística grande, es una logística casi militar, todo lo que tiene que ver con fotografía dentro de una película. Es el equipo más grande, porque el equipo de fotografía está compuesto por el director de fotografía, luego viene el camarógrafo, que es como la mano derecha del director de fotografía, luego la mano izquierda del director de fotografía es el jefe de eléctricos, que es el que baja y sube las luces que se van a usar. Él comanda a un grupo de, no sé, en una película venezolana son 4 o 5 eléctricos, entre eléctricos principales y asistentes. Y además, ok, está el jefe de eléctricos, pero también está el asistente de cámara. Y puede haber otros añadidos como el media manager, que es el que maneja todo lo que es el material que se va filmando, los discos duros. Antes no existía media manager, pero se manejaba, era la película, la emulsión ya impresa. Y también puede haber un director técnico, porque una de las cosas que ha cambiado en la dirección de fotografía del cine es que
tú puedes ahora con las cámaras digitales, y bueno, si están estudiando fotografía se lo saben, ¿no? Tú puedes crear una imagen antes de iniciar la película y agarrar esa imagen, ese LUT, y ponérselo a la cámara de cine. Eso se usa también en cine como se usa también en fotografía. Entonces, para eso también puedes tener un director técnico que te va a decir cómo hacer ese flujo de trabajo desde la cámara hasta la postproducción. Dentro de fotografía, del departamento de fotografía, también pueden estar los supervisores de efectos especiales y los maquinistas, que es un departamento grande que incluye equipos como el dolly, las grúas, los drones, todo donde se va a montar la cámara, todo juguete donde se va a montar la cámara y que permite que se mueva. ¿Y dónde la van a colgar? Por ejemplo, los maquinistas, el jefe de máquinas y sus asistentes son los que saben cómo colgar una cámara del techo sin que se caiga. Les digo, es un equipo inmenso, ¿no? Pero bueno, todo comienza con esas referencias que tú vas a dar al director de fotografía. A partir de allí es donde se echa a correr la bola creativa. Las funciones del director de fotografía llegan, todo depende del director. Hay directores que dicen, yo no quiero encargarme de nada de la imagen. Yo solamente voy a trabajar con los actores. Los directores usualmente son los que trabajan con los actores. Los directores pueden hacer el storyboard bien solos o con el director de fotografía. El storyboard es la película completamente dibujada de principio a fin. Es mucho, a veces les parece mucho, entonces hacen algunas escenas, las escenas más importantes dibujadas. Eso lo puede hacer el director solo o lo puede hacer con el director de fotografía. Usualmente mi experiencia, lo que yo he hecho siempre es el guión técnico con el director de fotografía. Nos ponemos de acuerdo cuáles van a ser los planos de cada una de las escenas para que el director de fotografía yo lo puedo soltar en el set y ya él sabe lo que tiene que hacer. No tengo que estarle recordando que vamos a hacer este plano, vamos a hacer esto y explicarse. Todo eso está hablado de antemano, ya él puede ir un poco a su aire, ¿no? Ya sabe cuáles son los planos que van, vienen, si hay un guión, si hay un storyboard, se pone en un cartelón inmenso para que todo el equipo de rodaje sepa qué es lo que estamos filmando, porque otra de las funciones del director de fotografía puede ser la previsualización de los planos. Cómo queremos que se vean los planos y él busca la manera de decirte cómo. Bien sea por referencias, bien sea por fotografías. Y ahora que menciono la fotografía, otro de las funciones y las responsabilidades del director de fotografía es la selección junto con el director y director de arte de las locaciones. Y es muy importante porque el director de fotografía te va a decir, mira, yo en esta casa voy a ver las luces que yo quisiera meter. O yo en esta zona no, porque no tengo electricidad. No hay manera de que yo ponga la planta en ningún lado porque se va a ver por todos lados. Son consideraciones técnicas, o sea, él va de lo artístico a lo técnico a lo práctico. Entonces, el director de fotografía, junto con este equipo completo, el director de arte y incluso el sonidista también va a esa gira de locaciones, seleccionan las locaciones. El director de fotografía te puede hacer prácticamente un libro de las posiciones de la cámara. Eso usualmente lo hacen también. Hacen un diseño de cada una de las locaciones, como un plano. Y entonces van ubicando con iconos dónde va a ir la cámara y dónde va a ir cada una de las luces. Eso es un poco para llevarlo a continuidad de lo que les decía, porque es lo más difícil. Tienes que tener una planta con la ubicación de cada cámara, de cada luz, de cada máquina, por donde se va a mover el dolly, muy especificado para que no solamente ese equipo lo sepa, sino para llevar esa continuidad entre un plano y otro. Eso sobre todo en cuanto al director de fotografía. Pero hay otros fotógrafos dentro de los equipos de rodaje que ya son los fotógrafos fijos. Y yo quisiera hablarles de esto porque muchas veces se subestima el trabajo de estos fotógrafos. No se entiende. Y es uno de los
roles más importantes dentro del set. Pero como son callados y hacen un oficio no tan complicado como el del director de fotografía, muchas veces lo subestiman. Y es un gran error, y les voy a explicar por qué. El fotógrafo de set es una persona que te llega con una cámara a tomar fotografías de las imágenes que estás construyendo. ¿Y por qué es importante? ¿Por qué son importantes estas imágenes? Porque a la hora de que el espectador va a un cine a escoger la película, y el 90% de los espectadores llega al cine sin saber qué va a ver. Es una cosa que a mí me sorprendió cuando yo estrené mi película, ver a la gente parada frente a la taquilla mirando los afiches. Bueno, estos espectadores seleccionan la película por los afiches, por la imagen que aparece en esos afiches. ¿Qué es lo que están viendo que les llama la atención? Puede ser un actor, puede ser cómo está construida esa imagen, puede ser cuál es la calidad de la imagen que le estás mostrando. Si la fotografía del afiche no les gusta, si les parece fea, no van a ver la película y tú dejaste de vender una entrada. Entonces, prácticamente, tú dependes como director de que haya buenas imágenes, de que tu fotógrafo del set haya hecho buenas imágenes para usarlas en esos afiches. Y es increíble la cantidad de veces que no hay. Es increíble la cantidad de veces que se olvida esa función. Que tú llegas al final y dices, no tengo imágenes para el afiche. Y eso es terrible porque cuando uno generalmente va a pensar en eso, en el momento que vas a pensar en el afiche, o que viene o te toca pensar en el afiche, y te das cuenta que no tienes una buena imagen porque bien no le hiciste todos los llamados que tenías que hacerle a tu fotógrafo de set, o simplemente se olvidó llamarlo en las escenas importantes, la actriz ya se cortó el pelo y se lo tiñó. La otra actriz salió embarazada. El otro actor está filmando una película en Canaima. Es decir, ya no puedes hacer las imágenes para el afiche. Ya se acabó tu oportunidad de tener a esos personajes reunidos y hacerles la fotografía. Mucha gente le pasa, así que es una de las cosas más importantes hacerlos ya en la preproducción. El afiche tiene que ser empezar a trabajar con tu fotógrafo de set, ya desde la preproducción misma, a construir variables de cómo puede ser ese afiche. Porque además en ese momento, cuando tú vas a decidir el afiche, ya la película está filmada, ya la película está lista para irse al cine, solamente te falta crear los materiales promocionales, entran en juego los distribuidores. Los distribuidores son unos personajes muy particulares que ven el cine desde otro punto de vista, ven el cine pensando en las audiencias y empiezan a pedirte imágenes que tú no tenías en cuenta. Cosas como inexplicables. Y tienes que tener toda esa serie de opciones para ver si ellos ven algo que les parezca comercial. ¿Por qué digo que soy inexplicable? Porque hay cosas que yo todavía no entiendo en la confección del afiche. Por ejemplo, últimamente los afiches solamente se hacen en dos colores. En el azul, celeste y naranja. Son variaciones de esos dos colores, absolutamente todos. Y hay algunas convenciones, excepto la comedia. A la comedia hay que ponerle un punto amarillo. Pero bueno, las películas de corte independiente tienen que tener un close-up del personaje principal. Las películas de acción, el protagonista tiene que tener un plano americano, es decir, cortarlo más o menos por las rodillas. En los thrillers usualmente también es un close-up de la protagonista con un claro oscuro y estos colores particulares. Quería hablarles de eso precisamente por eso, porque el fotógrafo de set usualmente se pasa por alto y luego te ves en un problema espantoso que es no saber qué poner en ese afiche. Puedes sacar fotogramas de la película como director, pero no es lo apropiado, porque los fotogramas de la película tienen
sentido si están unos al lado de otros, si están en una sucesión, si son parte de eso, de una sucesión, de algo que se mueve. Cuando los ves solos, rara vez son interesantes. Es muy rara la vez que son interesantes. Entonces, tienes que tener un fotógrafo de set desde la preproducción misma, tratando de concebir, tratando de llegar a la esencia de la película con las imágenes que va a hacer. Tanto en el set como imágenes montadas, como hacer una producción particular o específica para construir esas imágenes para la ficha. El fotógrafo del set además te ayuda a llevar continuidad, te ayuda a crear ciertas placas que se pueden usar en efectos especiales. En mi película, por ejemplo, yo usé muchas fotografías que se tomaron en el set para hacer efectos especiales. Por ejemplo, hay un momento donde la niña se colgaba de un ventilador, una niña se colgaba de un ventilador y se le veían los arneses. Entonces yo tenía que borrar esos arneses y ponerle algo que no tenía. Y ese algo resultó ser una fotografía que había hecho el fotógrafo del set, donde yo a la que yo le pude recortar un pedazo del vestido, pegárselo con efectos digitales y darle movimiento. Y eso salió de una fotografía. Entonces, muchas veces subestimamos la fotografía fija porque nos parece que es un oficio sencillo, pero no, es una cosa que es fundamental en la hora de un rodaje. Tengo aquí un montón de cosas, pero no sé si quisieran hacer alguna pregunta o... Por acá, por el chat, te han hecho ya varias preguntas. Ajá. Pues yo voy a ir leyéndolas como para que vayas viendo. Dave pregunta si la primera trilogía de Star Wars, 1977, logra la continuidad de colores y visual. Sí, completamente, completamente. A pesar de que son directores de fotografía, si mal no recuerdo, distintos. Y lo logra porque, bueno, todos siguieron el patrón de construir imágenes un poco inspiradas en la época nazi, en la película de Leni Riefenstahl, El triunfo de la voluntad, el documental aquel famoso sobre el partido, la reunión del partido nazi en Nuremberg, creo. Ya no me acuerdo dónde es, pero es una reunión del partido nazi. Esa fue como una de las principales inspiraciones a la hora de hacer, de concebir todo lo que tiene que ver sobre todo con el imperio, con todo lo que tiene que ver con Darth Vader, es de inspiración nazi. Eso se refleja en los uniformes, se refleja en las superficies pulidas, se refleja en las superficies reflectantes y frías de las naves, sobre todo del imperio, ¿no? Pero sí, hay una continuidad. De hecho, hay una continuidad hasta las últimas. O sea, son 9 películas y no sé cuántas series que todas llevan una continuidad. O sea, Tatooine sigue siendo la misma concepción fotográfica desde la primera película, por ejemplo. Claro. No, y ahí se resalta, o resalto yo también o sea, el trabajo de investigación y referencial de los directores de fotografías para poder mantenerla, ¿no? Es decir, han tenido que hacer todo ese trabajo, que además documentarlo y demás para que eso se note, ¿no? O sea, digamos, se mantenga a pesar de ser diferentes directores de fotografía. Súper interesante. ¿Qué directores de fotografía tienes como referencia o admiras más? Bueno, a mí me gustan mucho los directores de la época de los años 70. Vittorio Storaro, Gordon Willis, Bill Butler, que fue el que hizo la fotografía de Tiburón. Me gusta, ya dije Storaro, se me acaba de escapar ese. Pero sí, son básicamente de los años 70 y bueno, el director de fotografía de 1917 es un director que yo consigo que es de la línea de esos directores de fotografía, ¿no? Son directores de fotografía que marcaron una tendencia en el cine que ya luego se abandonó por ciertos clichés de fotografía. Por ejemplo, en los 80 casi todas las películas eran
azul y rojo. O sea, la tendencia de la paleta de colores era la predominancia azul y rojo. Hay un director de fotografía que para mí también es un gran maestro, ya no voy a recordar el nombre, él es cubano y vivió en Francia. Él fue el que hizo un montón de películas de la nueva ola francesa, y él trabajaba, su concepción de la fotografía era muy interesante porque trabajaba con lo que había en la locación. Y lo que hacía era reforzar ese esquema de iluminación que había dentro de una locación determinada, ¿no? Él llegaba y si había una ventana, esa era la luz principal. Y a partir de allí construía su esquema de luces para reforzar la ventana y que la ventana fuera la principal luz. Él luego hizo una película muy interesante que se llama Días del Cielo, protagonizada por Richard Gere, que ellos decidieron, por ejemplo, hacer toda la película en la hora mágica, en la hora donde el sol se está poniendo, ¿no? Claro, en el hemisferio norte esos atardeceres son más lentos, pueden durar hasta las 9 de la noche, pero ellos decidieron hacerla toda con esa luz. ¿Cómo se llama y la peli? Extremos, Disculpa. Días del Cielo. Días del Cielo. Okay. Sí. Y ellos llegaron al extremo, el director y Almendros, Néstor Almendros se llama el director de fotografía, de bajarle la velocidad a la película, que eso hace un efecto de acelerado cuando tú lo proyectas a velocidad normal, pero ellos bajaban la velocidad de la película para poder captar más luz, porque querían aprovechar hasta el último rayo de la luz de la hora mágica, ¿no? Entonces le bajaban la velocidad y hacían que los personajes se movieran lento. Más lento, claro. Sí, para cuando ellos proyectaban la película a velocidad normal, se sintiera que se están moviendo a velocidad normal, ¿no? Pero eso lo hacían porque querían hasta el último rayo. Y hacían cosas como los diálogos, que generalmente son enfrentados, un personaje hablando con lo hacían a los lados, ¿no? Ponían la cámara aquí para hablar a y a la cámara acá para que después lo montaban y quedaba como si estuvieran enfrentados. Pero ¿por qué lo hacían así? Para que los dos estuvieran de cara al sol. Entonces, si te fijas bien, en esa película parece un mundo donde hay dos soles, ¿no? Uno de este lado y otro del otro, porque los dos están iluminados con la hora mágica. Claro. Néstor Almendro es uno de los grandes directores de fotografía que yo recomiendo no solamente ver todas sus películas por la sencillez de la concepción de su fotografía, ¿no? Sino además porque recomiendo leer su libro. Su libro es una gran clase de dirección de fotografía de cine. Se llama Días de una cámara. Él se llama Néstor Almendros. Es el director favorito de fotografía de la nueva ola francesa. Trabaja con muy poquitas cosas y se ganó el Oscar por La Laguna Azul, curiosamente. Wow, ya voy a buscar su trabajo. Y cuando dijiste eso, que como que esa escena donde parece que hay dos soles, esas luces medio inverosímiles, medio locas, que tú dices, ¿qué pasó aquí? Recordé que en las películas de Tarantino también pasa mucho, que hay como unas luces que tú dices, ¿qué es esto? ¿Cómo sale luz de ahí? Si se supone debería ser de acá, pero obviamente está pensado de esa manera para crear esa cosa medio surrealista también a veces, ¿no? Pienso. Sí, sí. Él además, su director de fotografía en Pulp Fiction y en otras de las películas siguientes, es un polaco, porque en Polonia hay una escuela de cine donde salen excelentes directores de fotografía. Entonces todos estos directores de fotografía han terminado trabajando en Hollywood. Claro. Como el director de fotografía de La Lista de Schindler, que es también polaco, ¿no? Estos son también grandes directores de fotografía que trabajaron sobre todo en el cine más o menos independiente o en el cine artístico en Hollywood. De autor, claro. Y bueno, ahí creo que encaja la siguiente pregunta que dice, es un trabajo tremendo, ¿no? El de la dirección de fotografía,
¿No te parece que el trabajo del director de fotografía no se aprecia tanto como el del director o el guionista? Sí, el director de fotografía, yo a veces siento que debería tener mayor, debería ser, sí, mayor reconocimiento, Sí, ¿no? exponerse Y, más, porque por ejemplo ahorita hablamos de Tarantino y es como que, bueno, sí, sí, yo me acuerdo de, me fascina la dirección de fotografía de las pelis de Tarantino, pero pregúntame si me sé el nombre del director de fotografía. Yo soy fotógrafa, sí, estoy digamos, tratando de recordar, sí. pasa mucho y es, Yo estoy tratando también de recordarlo, pero como es polaco, el nombre también es complicado. claro. eh, Pero por ejemplo, yo hace poco vi una película que se llama Victoria, es una película alemana, que hicieron en 3 tomas. Es una toma continua de 2 horas 13 minutos, donde cuenta toda la historia. Es una cámara en mano que sigue a los personajes durante 2 horas 13 minutos y hay tiroteos, hay unas situaciones de tensión, hay escenas de amor. Es una película que el tiempo cinematográfico es idéntico al tiempo real. Y me sorprendió que el director de esa película, al momento de poner los créditos, pone el director de fotografía de primero. Es el primer crédito que aparece en los créditos finales, haciéndole un reconocimiento al gran trabajo que hizo este director de fotografía de cargar la cámara y de armar todas las luces de no sé cuántas locaciones y calles para filmar una toma continua. Que es una claro. toma continua real, nunca hubo un corte como en 1917, no, todo es en una sola toma. Y lo hicieron 3 veces, a la toma 3 quedó ya la película completamente lista. Wow, por Y ahí ahí hay todo. un reconocimiento. Todos son unos cracks, porque los actores, las actrices, Sí, todo el mundo, imagínate, eso era, es como una, es lo más cercano a ver teatro entonces, ¿no? Es decir, era una obra de teatro que estaban sí, filmando sí, y bueno, como salió, sí, salió. Diga, la siguiente es distinta. sí. Bien. Sucede mucho que los directores de fotografía, los, direc- los directores de fotografía trabajan mucho, ¿no? Entonces quizás no tienen el tiempo para ese recorrido de fama que tienen los Mediático. directores, que hacen una película, sí, que hacen una película cada 5 años. No, un director de fotografía termina una película y arranca la siguiente. Yo me Mm. arrepiento de no haber estudiado fotografía, de no hacer fotografía porque tienen trabajo todo el año, absolutamente todo el año. Sí, bueno, yo tengo un amigo que es director de fotografía, pero también en grandes producciones trabaja como jefe eléctrico y es tal cual. O Ajá. sea, no, yo creo que es muy, muy amigo y creo que le veo y lo saludo una vez cada no sé cuánto porque no tiene vida, digamos, trabaja muchísimo. Sí, Es impresionante y siempre está sí, sí. haciendo algo, una cosa loca. A ver, referencias o material bibliográfico, pregunta Danis. Ok, hay un libro que se llama, bueno, hay un libro que se llama Autores de Fotografía, de una colección donde también hay guionistas, directores. Lástima que no tengo déjame ver. Déjame ver creo que lo tengo allí, ya les voy a decir. Eh, que es un buen libro de entrevistas, ¿no? Hay otro que se llama, eh, bueno, Dime una cámara de Néstor Almendros. Léanlo porque es una biblia de la dirección de fotografía. Son las memorias de Néstor Almendros, ¿no? Eh, Hay un libro que se llama Los Maestros de la Luz. Ahí están todos los directores de fotografía de los 70. Bill Butler, Sven Nisbet es otro director de fotografía que admiro porque es el director de fotografía de Tarkov, de Berman. Sven Nisbet, está entrevista a Vittorio Storaro, hay entrevistas a Gordon Willis, están todos los directores, digamos, eh, del Hollywood de los 70, del Hollywood de oro del nuevo cine americano de los 70. Se llama Maestro de Luz, Días de una Cámara y el otro Directores de Fotografía. Recomiendo esos 3 como una forma Bien, de conocer ese oficio. genial. Eric pregunta, ahora que tocas el tema de los cambios,
¿Qué nos puedes comentar de la fotografía cinematográfica en esta cultura de las multipantallas? Bueno, es muy interesante porque la gente no está tomando en cuenta la distancia. Se dice mucho, no, que bueno, que es que ver una película en un teléfono, ver una película en una tableta, no es lo mismo que verla en cine, porque en cine tú tienes una imagen inmensa y puedes ver los detalles, pero la verdad es que tú te puedes acercar la tableta a los ojos y vas a tener una pantalla tan grande como una pantalla de cine. Puedes acercarte al teléfono bastante cerca, sobre todo los jóvenes, y vas a ver los detalles que puedes ver en una pantalla de cine, ¿no? Es un reto porque mucha gente te dice, no, bueno, si es para teléfono tienes que hacer una película o contar tu historia en primeros planos, pero la verdad es que no tiene que ser precisamente así. Eso es una cosa que te limita mucho como realizador, ¿no? Es como si a un músico le dijeras, solamente tienes 2 notas para hacer una partitura. O sea, no puedes hacerlo con 2 notas, necesitas tener todas las herramientas del lenguaje y usarlas, ¿no? E incluso a mí la gente dice, no, pero que dentro del gremio, qué horrible esas cosas verticales. A mí no me terminan de escandalizar la imagen vertical porque entiendo que es la gente la que le da el uso a la imagen y la gente es la que impone ese tipo de cosas. Si hay gente viendo cosas en vertical, bueno, es labor del artista, es labor del artesano ver cómo haces para contar algo significativo dentro de esa verticalidad. Y hay un director muy joven, canadiense, que hizo una película que se llama Mami, que la mitad de la película es muy estrecha, ¿no? Es así, es como si fuera una película vertical y hay un momento donde se abre. Pero bueno, es un poco hablando de eso, de esa verticalidad que hay ahora en la imagen. Es muy difícil decirle a la gente, no use la imagen vertical, igual van a agarrar el teléfono y van a volverlo a hacer así, ¿no? Pero es eso, es una cuestión de, todo depende del concepto que tú hagas con tu director de fotografía. Por ejemplo, el director de la película Ida y la película Guerra Fría hace todas sus películas, las dos que ha hecho en blanco y negro, en un formato académico cuadrado. ¿Por qué? Porque le interesa dar esa sensación de agobio que te puede dar una imagen cuadrada, muy cerrada, ¿no? Lo mismo que aquella película que sucedía en campos de concentración, el hijo de Sam, del húngaro, también tenía un formato cuadrado, y no solamente el formato cuadrado, sino que ese sí hizo una película sí hizo una película como si a un músico le dijeran solamente puedes hacer una composición con una nota. Él hizo una película toda en primer plano. Toda en primer plano, la cámara no abandona la cara del protagonista y que eso es precisamente lo que te da, lo que te transmite la sensación de un agobio casi insoportable en esta película. Y a esa concepción, y a esa idea, y a ese concepto de la imagen, tú llegas discutiendo con el director de fotografía. Capaz que el director de fotografía le dijo, mira, y si hacemos la película en formato cuadrado, académico, y en un solo plano, en un solo valor de plano, quizás se transmita mejor esa sensación que tú quieres transmitir. Eso es parte del trabajo, la concepción de la imagen con el director de fotografía. Claro, es el desarrollo del lenguaje visual, ¿no? Que al final el lenguaje visual transmite mucho más a veces que el texto, incluso que la actuación, y a veces es complementario, a veces es protagonista, a veces es como lo más importante, ¿no? Y lo que te genera esa emocionalidad o te lleva a ciertos lugares a los que tú quieres, ¿no? A llegar. Y me llama la atención lo de la verticalidad y los formatos, porque también en los fotógrafos pasa, o pasó, digamos, yo creo que hubo un momento como de mucha ansiedad acerca de las multipantallas, como, esta foto es para tal, o para las redes sociales, y como había como mucha ansiedad en ese sentido, y luego se flexibilizó la cosa como que, bueno, vale, pero
hazlo como tenga que ser. Y bueno, que la gente lo Sí. vea como lo tenga que ver. Ya está. Y si tú eliges verla en el cine, porque tu experiencia es distinta, bueno, ese eres tú. Hay personas que prefieren su pantalla, hay personas que no tienen la posibilidad de ir Sí. al cine, o la película no llegó a su país, o lo que sea. Entonces, digamos, interesante porque es como algo que agobió en un momento determinado y luego es como fluir, ¿no? Un poco con eso, ¿no? Por acá, bueno, sabes que cuando nombraste lo de la foto fija, lo del fotógrafo, la fotografía fija, bueno, por supuesto, yo súper identificada porque yo trabajé 5 años como en la foto fija para televisión, no para cine. No llegué a trabajar Ok. en películas, pero trabajé en televisión, que es un mundo, bueno, completamente distinto, pero afín, y con, digamos, para canales como Cartoon Network y producciones, digamos, grandes. Y los presupuestos que se asignaban para las fotografías fijas eran importantes. O sea, el fotógrafo fijo tenía que estar 24/7, igual que el camarógrafo. Sí. Sí. Y yo recuerdo que éramos, pues, o sea, yo era como la fotógrafa en jefe, por decir algo así, tenía varios fotógrafos a cargo y teníamos que llevar un registro rigurosísimo. Era impresionante, o sea, teníamos que llevar un registro y tenía que tener yo, aparte, un media manager, porque era tanta la información que para clasificarla y ponerla por capítulos, por escenas, eh, era impresionante y muchísimo del material se utilizó no solamente para la parte publicitaria, sino también para la documentación de la producción misma, ¿no? Y porque tenían como muchas patrocinantes a quienes le tenían que mostrar y decir, mira, aquí usamos tu maquinaria o tus luces o lo que sea, y era impresionante, lo usaban para todo. Y a mí, esa experiencia me dejó muy Sí. satisfecha, pero fue una experiencia que sé que es excepcional en el sentido de que, lamentablemente, como dices, Sí. en principio, creo que uno de los primeros presupuestos que se vuelan cuando no hay plata es el del fotógrafo, el de la fotografía fija. Como Sí, tipo, mira, ese. no hay El del dinero, fotógrafo. el Sí, del sí. fotógrafo, chao, chao fotógrafo, what? Sí. Te quedas como en el Sí. aire, ¿no? Y Y es después uno fuerte. sufre. Y después Sí. sufres, exacto, me imagino haciendo esas cosas. Y entonces es cuando yo digo que al final entonces llamas a un diseñador gráfico para que te haga la ficha porque no tienes cómo, ¿no? Sino hay que diseñarlo y hacerlo Exacto. de otra manera. Que está bien, Sí. pero que lástima. Por aquí dice, tengo entendido que muchos No es lo afiches se ideal. realizan con dibujos hiperrealistas, dice Eric. Me Hay imagino que se películas hace que se así. han hecho con el afiche. Sí, es así, es así. Y de hecho eso es lo que recuerdas mucho. Hay películas que yo, no sé, me la nombras y Sí. recuerdas el afiche, más que cualquier otra cosa, ¿no? Exacto. Por aquí dicen, si no contabas la anécdota del vestido ni me lo imagino, dice Rada. Carlanga, ¿dónde podemos ver Tarde de Machos? Yo la vi hace como 14 años y lo amé, quisiera verlo de nuevo, pregunta Luis Bond. Bueno, a Luis se lo tengo que pasar directamente, pero no, yo no lo tengo en las redes porque quiero hacer una copia nueva, más bonita, con mayor resolución y entonces sí ponerla, pero no he podido hacerla todavía. Pero Queremos sí, ver bien, Tarde de Machos. bien. Queremos verla, queremos verla. Por aquí Luis coloca unos nombres. Roger Dickens. Me imagino que está hablando de directores Ajá. de fotografía, sí. De fotografía, sí, el Sí, director de 1917. eso. Es fácil ahora realizar el esquema de luces debido a las amplias referencias fotográficas por internet, pregunta Dave. ¿O la competencia es mayor? No, el esquema de luces siempre es difícil. El esquema de luces siempre es... Cuando hablo de esquema de luces, es dónde vas a poner las luces dentro de una locación. Eso es lo que más consume tiempo dentro de un rodaje.
es porque es que, bueno, van a hacer luces, si la cámara se mueve van a aparecer las luces en cuadro, van a hacer sombras, perdón, dije luces, van a hacer sombras que tú no quieres, o se va a ver la sombra del boom, o no es un esquema adecuado, entonces eso toma mucho tiempo dentro de un rodaje, es lo que más toma tiempo. Cuadrar que todas las luces estén bien. Últimamente lo que se hace mucho es, muchos directores de fotografía lo que están haciendo es, primero volviendo a la forma de trabajo de Néstor Almendros, usar luces prácticas. Cuando digo luces prácticas es que la lámpara que va a iluminar es la lámpara que aparece en fotografía. Como ahora las cámaras tienen mayor sensibilidad, bueno, con una lámpara, con un bombillo LED, una lámpara bonita que sea parte de la escenografía, ya puede ser una fuente de iluminación legal y chévere, porque además se está volviendo a ese esquema, ¿no? De trabajar con las luces que puedan aparecer dentro de la imagen y trabajan mucho con unas lámparas, que a mí me gusta mucho la luz que usan, que son globos chinos, lámparas chinas, esas que son de papel. Bueno, eso hay unas que son inmensas, por ejemplo, para exteriores usan una lámpara de esas inmensas, que no es más que una gran bola de papel con una luz muy potente dentro, y la cuelgan, por ejemplo, de una grúa así de construcción. Entonces, eso te ilumina todo con una luz muy suave, muy sí, dulce, y muy pareja. Esas lámparas las están usando mucho, las cuelgan en todos lados los directores de fotografía, no dan una sombra dura y son luces muy bonitas. Claro, tienen Eso por un lado. Y por un otro difusor lado, tremendo, ¿no? Con ese. sí. Y por otro lado, obviamente Internet tiene muchas herramientas que te permiten a ti hacer un esquema de colores o una paleta de colores, ¿no? Que eso es súper interesante, meter estos colores y ver con qué combinan, ¿no? Y eso también lo usan mucho los directores de fotografía y los directores de arte. Bien, bien. ¿Has visto materiales como los que aplican la aplicación Kiwi, perdón, Kiwi con Q? Esa es la nueva, la que salió, creo que ayer, la estrenaron. Es una nueva plataforma de streaming que pasa películas o sea, divididas en 10 minutos, o series divididas en 10 minutos. Vamos a ver qué tal les va. Porque son contenidos hechos para para esa aplicación, ¿no? Series de 10 minutos. Ellos están apostando a que la gente va a estar, no sé, esperando el autobús y va a ver un pedazo de la serie. Vamos a ver, a mí me parece interesante. A mí, todo lo que es desarrollo técnico, a mí me gusta. No lo considero malo. Va parado. Es como una ley inexorable de vida. Claro, Que las claro. cosas evolucionan. Y sucede algo ahora, el tiempo de atención de las personas a algo se va disminuyendo, ¿no? Tú ves que la gente muy joven tiene una capacidad muy limitada de estar atento a algo durante mucho tiempo, ¿no? Y quizás viene por ahí, ¿no? Analizando ese comportamiento y que tiene que ver también con la sobreestimulación que tenemos con todo, ¿no? Con las redes sociales, aquí y allá, toda la información es como que no estás más de tanto tiempo viendo algo. Y por ahí puede ser interesante, ¿no? Esos cortitos de 10 minutos, cositas así, por ahí, mira. Rápidas. Sí. Películas que recomiendes que puedan encontrarse en internet, que tengan una fotografía interesante, pregunta Silo. Que se consiguen en internet. Ajá, dice. sí. Bueno, yo siempre recomiendo que vean La Jetée, que es un corto que todavía está en YouTube, que es muy interesante ese corto porque ustedes como estudiantes de fotografía van a ver un corto hecho a partir de fotografía fija, todos son fotografías fijas. No hay movimiento excepto un solo plano hecho en sí, uno solo, que se van a dar cuenta cuál es y que es un momento importante de la película. Esa tiene una gran fotografía porque es una gran fotografía en blanco y negro y es interesante ese concepto de hacer una película con imágenes fijas. Wow. Yo
Yo supongo que puedan conseguir películas en internet de Néstor Almendros. Búsquenlas. Busquen las películas de la nueva ola francesa de Néstor Almendros. Deben conseguirse en internet. Son súper interesantes por esa concepción naturalista de la fotografía. No es nada espectacular. Elizabeth comenta que el tema de Kiwi creo que hará mucho de qué hablar por la verticalidad. Me parece que va a ser bastante interesante. Es parte de lo que estábamos hablando antes, ¿no? Sí, sí. Bien. Todo el mundo quiere ver Tarde de Machos. Pero no sé, la gente lo pide, no sé, yo solo transmito lo que dice ahí. Okay. Me voy a apurar para que lo vean. Está bien. Pero, por ejemplo, quería comentarles, ya que Dave está por allí, yo hice otro corto donde usamos como referencia este cómic, La broma, ¿cómo es la? El de Joker. Sí, la del Joker. Tomamos este cómic y usamos como referencia, mira, de ahí también sacándola por su lado. ¡Ay, esto está de foto! Todos los colores, usamos la paleta de colores de este cómic, porque era un corto donde casualmente había unos payasos asesinos. Entonces, como nos parecía que era bastante cercano al cómic, usamos los colores de la broma asesina. O sea, puedes usar muchas referencias de diferentes fuentes, ¿no? Claro. Variadas, siempre y cuando sirvan para transmitir lo que tú quieres transmitir con tu película. Claro, ahora Dave quiere ver más aún. La cuestión, por supuesto. Claro. Oye, súper interesante. No sé si alguien más quiere preguntar o comentar. Agla, Dave, Luis, toda la gente llama por acá. Wow, y súper interesante, ¿no? Todo. No hago en voz alta, profe, porque no tengo movilidad. Tengo movilidad reducida. Carlita, es una pregunta que yo siempre me hago cuando veo, ¿cómo hacen para que la iluminación sea estándar? O sea, ¿cuál es el truco real que utilizan para que, por ejemplo, en The Revenant, que es la que a mí me produce un estrés tremendo, ¿cómo hizo el Chivo Lubeski para que fuera exactamente... Se nos paralizó Agla. Hay un medidor, alguien lleva, lo hacen por tomas, tienen un script de iluminación, porque a mí eso me produce, o sea, sé que suena extraño, pero esto a mí me produce estrés, porque a mí siempre, yo estoy pendiente de lo que pasa con la iluminación. Entonces, por ejemplo, Gravity es otra, la de Cuarón, que donde la iluminación, estás en el espacio, se supone que en el espacio la iluminación va a variar respecto a cómo refleje la Tierra o de dónde provenga la iluminación bandida, ¿no? Que es difusa. Entonces, ¿cómo hacen? O sea, porque el mínimo cambio se va a notar, sobre todo ahorita con estos tiempos de IMAX, HD, entonces la mínima variación de luz se va a notar. ¿Cómo hacen ustedes para evitar que no se note, o al menos el ojo inexperto no lo note de inmediato? Bueno, ese primero es el trabajo fundamental del director de fotografía. Segundo, se hace una pormenorizada planta de cada una de las locaciones con la ubicación de las luces para recordar dónde estaban y cuáles luces eran las que se usaban. Se lleva el control, la script, que es como digamos la secretaria de rodaje, lleva el control del filtro que se usó, del lente que se usó y de la apertura que se usó. Entonces, si en dado caso el director de fotografía se olvida de alguno de estos datos, muy rara vez se olvida, él va enseguida y le pregunta al script cuáles son estos datos, ¿no? Mira, qué fue lo que usamos, qué filtro usamos y qué abertura teníamos, qué lente teníamos. Y entonces él trata de recrear lo mismo. Lo otro es que el director de fotografía cuenta con su mano izquierda, que es el jefe de eléctricos. Y el jefe de eléctricos también tiene en la cabeza el esquema de las luces. Incluso muchas veces las tiene más que el director de fotografía. El jefe eléctrico sabe dónde están ubicadas todas esas luces, qué clase de luces usaron, de qué tamaño fueron las luces. Cuando digo tamaño es si fue un 2000 o fue un 1000 o fue un
un 5000, cómo se usó ese 5000 y qué filtros se le pusieron a esas luces. Esa continuidad también la lleva el script, que se lo dice cuando es muy importante, el jefe de eléctricos le dice al script, mira, a esta luz le pusimos tales y tales filtros para bajarles la intensidad de luz o para dar un color en específico. Todos esos datos los va llevando el script. Si hay alguna duda, le consultan a ella. Pero usualmente yo creo que eso es un talento. Yo creo que eso es un talento que tiene el director de fotografía. O sea, yo no me siento capaz de llevar esa continuidad y que todo me quede igual. No podría. No podría. Lo he intentado, he querido hacerlo y la verdad con ejercicios caseros y ya en el segundo plano estoy en un disparate total, ¿no? Ya no pega nada con nada y yo creo que ese es el talento principal, porque es que todos los filmes además en desorden, todo se filma en desorden, entonces llevar esa continuidad es tener de verdad una capacidad de organización grande, de organización visual. Claro. En esta experiencia que tuve en la televisión como foto fija, una de las cosas que teníamos que hacer en cada set, cuando empezaba y terminaba la toma, eran fotografías de 360 del set completo. Entonces esas fotografías que quedaban, claro, entonces si había alguna duda de algo, estaba el banco de imágenes y se iban como a ver, ¿dónde era que estaba? Si existía. Tenían como ese backup de alguna manera para hacerlo. Y otra cosa que era súper importante, también para mí como fotógrafa del set, era el balance de blancos, era lo más importante, era una locura el tema del balance de blancos, era como que, ya va, párese todo el mundo que vamos a medir la temperatura de luz y a partir de ahora nadie se mueve. Y todo el mundo tenía que tomar nota. Nosotros como fotógrafos también teníamos que hacerlo y hacer el mismo settings del número Kelvin en cámara que el camarógrafo, porque tenía que ser pues una reproducción de lo que estaba también captando en la cámara. Entonces, ese tema del white balance era como primordial y que es una de las cosas que te puede originar entre toma y toma diferencias bárbaras, que después es complicado o te das muchísimo más trabajo en colorización corregir, ¿no? Que ahí también hay parte de, claro, ahí también hay mucho de la estandarización, me imagino yo, cualquier cosita que lo que sea, luego en la colorización, que es un trabajo además brutal de postproducción, se aplana, ¿no? Todo bien. No, ahora la ventaja del RAW que te permite corregir muchísimas más cosas que antes. Es correcto. Ya prácticamente eso viene data pura y entonces eso lo manipulas como tú quieras, incluso para la imagen de video. Sí, antes no, en fotografía lo podías hacer, pero en video no, entonces era como, todo un tema. Wow, bueno, hechos los locos, ya tenemos una hora hablando, y genial, a mí me ha parecido podríamos pasar muchísimo más. Sí, lo da gracias por la referencia, me parece súper interesante. Karina dice, yo me pregunto lo mismo que Agla, pero con 1917, ya que es como si fuese una sola toma, hasta el clima. Debe ser todo un reto, me imagino. Sí, bueno. Sí, bueno, y esa película particularmente es muy difícil, porque están en exteriores. Y en exteriores no controlas el clima, no controlas de dónde viene la luz, no controlas absolutamente nada. Absolutamente nada. Y una de las funciones también, que a mí eso me da mucha risa, del jefe de eléctricos, es el de meteorólogo. Él dice, mira, el sol sale en tanto tiempo, y sale. El jefe eléctrico siempre sale cuando se mete el sol, cuando viene una nube. Vamos a esperar 10 minutos que ya viene esa nube para acá. Cuenta los 10 minutos y se nubla todo. Son increíbles en ese sentido. Son como unos gurús. Y están todo el tiempo. Unos chamanes de la cuestión. Oye, qué fino. Bueno, me encantó esta conversación. Soy súper afín al cine, a gente que trabaja en cine, pero esta conversa me
sensibiliza aún más acerca de su trabajo, de los directores, de los DF, porque si siempre me quejo de que trabajan mucho y que no tienen tiempo para mí, entonces ahora, no, esta es la razón, mira, Sí. trabajan un montón y ojalá se les dé más reconocimiento de verdad, porque creo que Sí. cualquier película sin un buen trabajo del director de fotografía es nada. Sí, Así de sencillo. sí. Sin embargo, hay directores de fotografía que han pasado a la historia. Greg Toland, el director de fotografía de Ciudadano Kane, sí han pasado a la historia y sí han tenido su reconocimiento como grandes artistas, ¿no? Claro. No son todos, pero como digo, o sea, trabajan tanto que no están para la fama. Claro. El Chivo Lubeski paró en estos días de tanto trabajo que tenía, ¿no? Hace un tiempo paró porque ya había trabajado demasiado. Bueno, mi amigo el director de fotografía está que se mata, porque imagínate tú un director de fotografía en cuarentena, imagínatelo nada más. Debe estarse volviendo loco. Loco. Completamente. Ya no sabe qué película verse, entonces ya se gastó todos los discos duros de películas que tenía. Una locura. Pero bueno, Carlos, muchísimas gracias de verdad por este tiempo. Excelente café. Yo no tomé café real, primera vez en todos los cafés que no he tomado café real. Pero para la próxima, mira, ahí está Aglaya con su café real, que todo el mundo debería. ¿Algún director de fotografía venezolano? Última pregunta. ¿Cómo se llama el polaco? Que hizo un excelente trabajo en la película de Diego Rizquez sobre Reverón. Ya me voy a acordar. A Es un buscar. director. Bueno, es el director de fotografía de Reverón. De Reverón. Él es un excelente director de fotografía. Swarovski, dice Luis. ¿Qué se llama? Todos los polacos se llaman Swarovski. Claro. Él es un excelente director, uno de los mejores directores de fotografía de Venezuela. Lo que pasa es que yo estoy un poco desconectado mucho porque muchos se han ido, ¿no? Claro. Entonces uno se le tienden a olvidar los nombres. Pero a él sí lo tengo presente porque creo que todavía está trabajando aquí en Venezuela. Y hay otro joven director de fotografía. Hoy estoy fatal con los nombres. De Mérida, yo soy como tú, yo no soy muy name dropper, pero y paso pena. Y que yo me acuerdo, pero no importa. Gerard Uzcategui, dice Luis. Gerard Uzcategui. Ahí tienes tú tienes a tu... ¿ah? Mi apuntador. Tus apuntadores. Sí, Gerard es uno de los directores de fotografías que más trabajo está teniendo en Venezuela, porque es muy bueno, tiene una visión muy certera de cómo tienes que contar la película y de cómo son las luces de la película, y es muy eficiente, es muy rápido en el set, es muy callado, y entonces él va a lo suyo y en cuestión de poco tiempo arma el set y lo que tiene y lo que va a filmar, y es muy certero, tiene muy buen ojo. Es de los nuevos directores de fotografía que están surgiendo de la escuela de cine de los Andes. Y hablando de eso, de ser muy callado y todo lo demás, también nombraste esa característica en el foto fija, ¿no? Que no nos escucha, es que no nos podemos escuchar. O sea, sí, es más, tenemos que tener silenciadores en las cámaras, trabajar con cámaras para que el clic no se capte en el sonido, disparar con teleobjetivos justamente también para eso. O sea, tenemos que pasar totalmente desapercibidos. Y nosotros, sí, recuerdo esa experiencia porque la gente cuando nos veía que sí en el comedor y que, tú eres la que... Y que bueno, sí, lo que pasa es que tienes que pasar desapercibido. También me pasa, característica que adquirí también porque trabajo en fotografía de artes escénicas también, en teatro, y es lo mismo. Okay. O sea, no me puedo ver, me tengo que vestir de samuro para ser negra totalmente y pasar totalmente desapercibida. Sí. Ese talento también hay que tenerlo cuando trabajas en foto fija o en fotos para artes escénicas. Y es un talento, eso no se aprende en ninguna parte, es un talento que
Con el que se viene. Muy bien, bueno, entonces, nada, ahora sí, muchísimas gracias de verdad a todos los que se conectaron hoy, que los que se conectan siempre, a Glaya, la coanfitriona, a ti, por supuesto, Carlos, a Dave y Luis, que estuvieron ahí de apuntadores, Elizabeth, por favor, Bárbara, que siempre nos muestra el Ávila, genial, y todos, de verdad, muchísimas gracias por haberse conectado. El jueves tenemos a Aglaya, por fin, va a hablar de libros, de fotografía, va a estar súper interesante, y si todo sale bien, les vamos a dar una súper noticia también el jueves, de algo que estamos trabajando Agli y yo, y ojalá nos dé tiempo de poderlo anunciar el día jueves. Y pues seguimos con estos martes y jueves de Facafé virtual. Muchísimas gracias a todos. Gracias, Elizabeth, gracias a todos. Gracias por la invitación. No, por favor, siempre bienvenidos. Chao, Dave. Bye. Esto va a quedar grabado y lo vamos a colgar en YouTube. ¡La foto! Bueno, siempre la foto, es cierto, Rada. Por favor, pongan sus cámaras para la foto. La foto es muy importante, Rada. Gracias por recordármela. A ver, vamos con la foto. Ajá, todo el mundo con sus cámaras. Miriam, Aníbal, ay Dios mío, me faltan 2 fotitos. Hubo gente que... ¡Vamos! Muy bien, ya tenemos fotitos. Ya la vamos a colgar. Igual, la grabación el fin de semana, los domingos, Karina, hola, no te he visto. Los domingos siempre colgamos esto en YouTube. Va a ser ahora la de Carlos y la de Aglaya, la lanzamos el domingo en nuestro canal de YouTube para que la rieguen por ahí. Un besito y gracias por siempre ser tan consecuencias aquí con nosotros. Se les quiere. Chao, Agla. Bye.